En esta sesión vamos a analizar un tratamiento térmico que se puede realizar a metales y aleaciones llamado recocido. Vamos a realizar inicialmente el planteamiento. El recocido es un tratamiento que se realiza sobre algunos metales, principalmente para recuperar la ductilidad que ha perdido debido a ser trabajado en frío o a ser endurecido por deformación. En la imagen aquí ustedes están viendo la estructura superficial de un metal. Específicamente es un acero al bajo carbono que se produjo por trabajo en frío. En este caso, cada uno de los incisos, comenzando por el inciso A, representa un 10% de trabajo en frío. El inciso B representa la superficie de ese acero que ha sido trabajado en frío al 30%. En el inciso C se ha trabajado al 60% y en el inciso D al 90%. Esta es una representación de lo que observaríamos en la superficie de ese acero por medio de una técnica llamada metalografía, que consiste en el análisis por medio de un microscopio sobre la muestra previamente preparada para observar precisamente los límites de grano. Vamos a analizar la primera figura. En esta figura corresponde la superficie de ese acero al bajo carbono con 10% de trabajo en frío o de endurecimiento por deformación. Aquí podríamos observar los límites de grano. Estas líneas están representando los bordes de grano en la superficie de este material. Recuerden que cada región delimitada por esas líneas sería una porción del material que puede tener la misma estructura cristalina, pero en diferente orientación, o bien diferente estructura cristalina. La región delimitada entre los límites de grano se llama fase cristalina. Entonces noten que el tamaño de grano en el inciso A es mayor conforme el trabajo en frío es menor. Si vamos aumentando el porcentaje de trabajo en frío, estos límites de grano se hacen más pequeños. En el inciso B, con un 30% de trabajo en frío, notamos que esos bordes de grano se volverían más pequeños. Esto debido a que en la etapa de endurecimiento por deformación aumenta el número de dislocaciones en la estructura y generaría una disminución de los límites de grano. Entonces, si observamos la figura C y la figura D, iría disminuyendo aún más esos bordes de grano. El material se vuelve más duro, más resistente, debido a que posee mayor número de dislocaciones y un ordenamiento de planos mucho mejor. Entonces, en este caso, notamos que en la figura D, los bordes de grano son mucho más pequeños. Aquí al 90% de trabajo en frío. Este material ha sido endurecido por deformación hasta el 90%. Entonces, con respecto al inciso A, un material que ha sido endurecido por deformación se va a volver más duro, más resistente, sin embargo se vuelve más frágil y pierde ductilidad. Es posible recuperar esa ductilidad sometiendo este material a un recocido, a un tratamiento térmico. Entonces lo que pasaría es que se revierte este proceso, regresaríamos a límites de grano más grandes. Entonces, precisamente se menciona que durante ese trabajo en frío, la microestructura del material cambia. Aumentamos el número de dislocaciones en la estructura. Estas propiedades se pueden recuperar a valores anteriores a la deformación o al endurecimiento por deformación.
Si recordamos las gráficas que mencionábamos ayer, la de la izquierda está representando el límite elástico. Esta de la derecha está representando resistencia a la tracción de diferentes metales, acero, latón y cobre. Para este caso notamos que a medida que aumentamos el trabajo en frío, aumentan estas propiedades mecánicas. Aumenta el límite elástico para los tres metales. También aumenta resistencia a la tracción para los tres metales. Sin embargo, como lo muestra este diagrama de la derecha, el inciso C, la ductilidad de los materiales disminuye en gran medida. Aquí se está representando ductilidad en el eje Y contra porcentaje de trabajo en frío. Entonces, si bien mejoramos propiedades mecánicas como resistencia, ese material pierde ductilidad. La forma de recuperar esta ductilidad es por medio de este tratamiento llamado recocido. En un recocido, entonces se invierte esa tendencia. Recuperamos o hacemos crecer esos bordes de grano. En estas micrografías se está representando diferentes etapas del recocido para un material metálico. Es latón. Esta es una aleación de cobre con zinc. Vamos a analizar primero el inciso A. Esta figura representa un 33% de trabajo en frío. Vamos a analizar la microestructura de este material con base a las propiedades del recocido. Entonces, esta figura representa 33% de trabajo en frío. Notamos aquí límites de grano perceptibles muy pequeños. Si este material se somete a recocido, aquí dice que se somete a un recocido aumentando la temperatura. En el inciso B tenemos que este material se ha sometido a una etapa inicial llamada recristalización. Es una de las primeras etapas del recocido, las vamos a analizar. Se sometió a 580 grados Celsius durante 3 segundos. Noten que los bordes de grano cambian. Aquí observamos pequeños puntos que también son bordes de grano que pueden actuar como sitios de nucleación, a partir de los cuales se pueden formar nuevos bordes de grano que posteriormente van a crecer. Se menciona que en la siguiente figura, en el inciso C, existe un reemplazo parcial de los granos con acritud por granos recristalizados durante 4 segundos. Un segundo después, tendríamos esta figura del inciso C. Entonces, noten que se observan aún más bordes de grano. Todos esos sitios de nucleación potencialmente se pueden convertir en un nuevo borde de grano. En el inciso C es el reemplazo, es este. En el inciso D ocurre una etapa llamada recristalización, mantenido durante 8 segundos a 580 Celsius. Entonces aquí ya se observan muchos más bordes de grano. Finalmente, en el inciso E, esos bordes de grano crecen, aumentan el diámetro. Y en el inciso F, crecen aún más al someter ese material durante 10 minutos, pero a una mayor temperatura. Entonces, este material sufrió un proceso de recocido, recuperando o creciendo esos bordes de grano. Entonces, si comparamos la estructura final después del recocido con la estructura inicial, que era esta, notamos que efectivamente ese borde de grano es más pequeño en el material que ha sido trabajado en frío. En este caso, en el inciso A, cuando un material fue trabajado en frío, el material va a ser más duro, pero va a ser menos dúctil. Después del recocido, ese material va a ser más dúctil, pero va a perder propiedades mecánicas, va a ser menos resistente.
con este respecto también, un material que ha sido endurecido en frío es más frágil. Precisamente la fractura principalmente ocurriría en los bordes de grano. Como poseemos bordes de grano más pequeños, ese material se rompe con más facilidad. Vamos a analizar el siguiente gráfico. En este gráfico se muestra el comportamiento de las propiedades mecánicas de un material. El material es latón. ¿Sí? Influencia de la temperatura de recocido sobre la resistencia a la tracción y la ductilidad del latón. Es el mismo material del cual estábamos analizando la microestructura. Se representa el tamaño de grano en función de la temperatura de recocido y la estructura del grano durante la restauración, recristalización y crecimiento de grano. Vamos a analizar la primera parte del gráfico. En la parte superior nosotros tenemos una escala de temperatura. Arriba se puede leer en Fahrenheit, abajo en Celsius. Los dos ejes que observamos acá arriba representan propiedades mecánicas. A la izquierda, resistencia a la tracción, a la derecha, ductilidad. Resistencia a la tracción se lee de esta línea, ductilidad de esta línea. Entonces, dependiendo de la temperatura a la cual sometamos este material a recocido, van a ser sus propiedades finales, resistencia o ductilidad. Por ejemplo, si sometiéramos el material a 400 Fahrenheit, yo tengo este valor de resistencia, aproximadamente, digamos, 550 megapascales. Y de ductilidad yo tendría más o menos, pensemos, 23-25% de elongación. Noten que la resistencia a la tracción va disminuyendo conforme aumentamos la temperatura del recocido hasta llegar a un límite, pero la ductilidad va aumentando. La idea sería que cuando obtenemos un material endurecido por deformación, se busque una temperatura de recocido aceptable para no perder tantas propiedades mecánicas, pero recuperar una ductilidad suficiente. Usualmente estas dos propiedades son las variables de diseño en un proceso de recocido. Proceso de recocido generalmente se mantiene a un tiempo constante. Esa es la relación entre esas dos variables. Si analizamos abajo, se está representando, uno, las etapas de recocido. La primera etapa es la etapa de restauración, posteriormente la etapa de recristalización, posteriormente la etapa de crecimiento de grano. En estas tres etapas que vamos a analizar a continuación, se manifiesta el recocido. Aquí en este diagrama se representa la estructura superficial del material. Inicialmente, cuando ha sido endurecido en frío, el material posee límites de grano pequeños. Conforme aumentamos la temperatura, en la etapa de restauración comienzan a formarse nuevos bordes de grano. En la recristalización existen también nuevos sitios de nucleación y esos sitios, en la etapa de crecimiento, aumentan su diámetro. Nosotros podemos analizar aquí, en el eje inferior, el tamaño de grano en milímetros con respecto a la temperatura. A mayor temperatura, noten que tendríamos un mayor tamaño de grano, que para este material va del orden de 0.015, pensemos, milímetros, hasta cerca de 0.05 milímetros. De esta manera podríamos interpretar este gráfico. Vamos a analizar esta siguiente regla. Usualmente cuando no contamos con ese gráfico o una tabla que nos diga de una fuente confiable a qué temperatura realizar el recocido, podemos aplicar esta regla ingenieril. La regla ingenieril nos dice que
una temperatura adecuada para el recocido de un material es el 40% de su temperatura de fusión. 0.4 por la temperatura de fusión. Esta regla se aplica en grados Kelvin. En caso de que no tengamos datos, podemos aplicar esta regla. Vamos a analizar etapa por etapa a qué se refiere cada una de las, sí, precisamente las etapas del recocido. Los fenómenos de restauración en este caso ocurren a temperaturas elevadas. Vamos a consultar las 3 etapas del recocido: recuperación, recristalización y crecimiento de grano. En esta figura se muestra cómo podríamos analizar la estructura superficial de un metal que ha sido sometido primero a trabajo en frío. Tendríamos la estructura de la izquierda. Conforme aumentemos el tiempo de recocido. El recocido se utiliza a temperatura constante. Entonces tenemos aquí primero la etapa de recuperación, posteriormente una recristalización, posteriormente crecimiento de grano en función del tiempo. Entonces la primera etapa es la recuperación. Una parte de la energía interna se menciona que es liberada debido al movimiento de dislocaciones. Las dislocaciones, recuerden que son defectos lineales que se producen por el trabajo en frío. En esta etapa, una parte de esa energía que está distribuida en la estructura del material se libera debido a que se mueven esas dislocaciones, se reacomodan los átomos. Es el resultado del aumento de difusión atómica a temperaturas elevadas. En esta etapa se recuperan propiedades físicas, principalmente conductividad eléctrica y conductividad térmica. Y es la primera etapa, ocurre usualmente en los primeros segundos del recocido. Entonces estaríamos en esta parte, la energía que posee la estructura almacenada es una especie de energía potencial, digamos. Nosotros requerimos trabajo mecánico para ocasionar esas dislocaciones. Entonces, en esa etapa se comienza la recuperación de la estructura. Cuando un material ha sido endurecido en frío, va a ser más resistente, pero menos dúctil, y posteriormente llegaríamos a un material más dúctil, menos frágil. Ok, sí, aquí debe ser menos frágil. Esta es la primera etapa, la recuperación. Posteriormente, en la etapa de recristalización, los granos se encuentran a una alta energía y comienza la formación de un nuevo conjunto de granos equiaxiales, libres de deformación, con baja densidad de deformaciones, de dislocaciones. Básicamente en esta etapa, imagínense la estructura de esta manera, si pudiéramos observar los límites de grano. En esta etapa comienza la formación de nuevos sitios de nucleación dentro de la misma estructura. Esta es la etapa de recristalización, donde las nuevas dislocaciones forman nuevos bordes de grano. Depende del tiempo y la temperatura del proceso. Vamos a analizar cómo analizar estas variables en función de la temperatura. Aquí se representa en este gráfico, en el eje X, el porcentaje de trabajo en frío con respecto a la temperatura de recristalización. Entonces, conforme mayor haya sido ese trabajo en frío, la temperatura de recristalización para este ejemplo es para hierro, estaría cercana, por ejemplo, a 500 grados Celsius. Para deformaciones menores, que es la deformación crítica, que ocurre aproximadamente en esta línea.
Para otros metales podemos consultar la temperatura de recristalización en esta tabla. Para metales más pesados como el plomo, el estaño, noten que la recristalización puede ocurrir a temperaturas bajo cero, menos 4 grados Celsius. Y para metales como el tungsteno, con un punto de fusión mucho mayor, la temperatura de recristalización sería de alrededor de 1200 grados Celsius. Entonces podemos utilizar esta tabla para predecir la temperatura a la cual es posible la formación de nuevos bordes de grano. Y de esta misma tabla podemos consultar la temperatura de fusión en caso de que no tengamos datos de temperatura de recocido. Recuerden que la temperatura del recocido se podría estimar como el 40% de la temperatura de fusión medida en grados Kelvin para un metal. Entonces, estos datos son la temperatura de fusión. Posteriormente, la siguiente etapa a la recristalización es la etapa llamada crecimiento de grano. Puede ocurrir en materiales policristalinos, metálicos o cerámicos. En este caso, un material policristalino es aquel material que posee varias fases, es decir, varias zonas del mismo material en donde tenemos diferente estructura cristalina. Puede ocurrir de manera tal que no necesariamente sea precedido por recuperación o recristalización. Ocurre por la migración de los límites de grano. De esta manera, con esta ecuación podemos estimar el diámetro de grano en función del tiempo. Esta ecuación nos dice lo siguiente. Aquí dn será el diámetro de grano. D0 es el diámetro inicial del grano a una temperatura T igual a 0. dn es el diámetro del grano a un tiempo, T igual a 0. Y K es una constante. Entonces, D va a ser el diámetro en el tiempo T, es decir, al final del recocido o en el tiempo de esa etapa. D0 sería el diámetro cuando T es igual a 0. N es una constante. K también es una constante que depende del material. Y T será el tiempo. El tiempo para la etapa del recocido. Entonces, por medio de esta ecuación, es posible predecir el tamaño final de los granos en la etapa de recocido. Usualmente, esta información se presenta de manera gráfica para esta etapa de crecimiento de grano. Vamos a analizar este gráfico. Aquí se representa en el eje Y el diámetro de grano en milímetros, en el eje X el tiempo en minutos, a diferentes temperaturas de recocido. Entonces, noten aquí lo primero que observamos es que ambas escalas son escalas logarítmicas. Yo puedo estimar entonces, si conozco el tiempo del recocido y conozco la temperatura, puedo estimar el tamaño final del diámetro de grano. A su vez, a la inversa también funciona. Si quisiera yo llegar a un diámetro de grano fijo, yo puedo elegir la temperatura del recocido cruzando con estas líneas y el tiempo del recocido. Entonces, en este caso es una escala logarítmica. Noten que las escalas logarítmicas se grafican en incrementos de potencias de 10. Por ejemplo, aquí yo tendría 10 a la 0, es 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Acá yo tendría también 10 a la 0, este 1. Este es 10 a la menos 1.
y este valor es 10 a la menos 2, que estaría aquí, aquí, y esto es 10 a la 0. Si yo quisiera definir, por ejemplo, un tiempo, necesitaría obtener el logaritmo del tiempo. Por ejemplo, si quiero leer en el eje X, pensemos que 100 minutos, yo puedo obtener el logaritmo base 10 de 100. Eso si lo realizan en su calculadora les va a dar 2. Entonces 100 es igual a 10 a la 2, por lo que estaríamos en este punto. Por medio de este gráfico, entonces, podemos predecir los tamaños de grano que tendrá un material en la etapa de recocido, denominada crecimiento de grano.